1503. Se crea la Casa de Contratación de Sevilla, que se encarga de regular los asuntos coloniales, de otorgar los permisos para efectuar viajes y autorizaciones para residir en la Nueva España. Cuba fue el punto de partida de las expediciones organizadas por el gobernador Diego Velázquez. La tercera expedición fue llevada por Hernán Cortés en 1519. Antes de partir, Cortés tuvo desavenencias con Velázquez, pero aún así emprendió el viaje. En Centla, sobre el río Grijalva, Cortés triunfa. Recibe a Malintzin o Malinche, quien hizo de traductora. Cortés funda la villa de la Veracruz, primer ayuntamiento en México. Los embajadores de Moctezuma II intentaron disuadir a Cortés, pero los regalos solo incrementaban el interés en Tenochtitlán. Por fin, los españoles llegan a Tenochtitlán y son recibidos como dioses. Diego Velázquez envió a Pánfilo de Narváez para capturar a Cortés, quien salió a su encuentro dejando al mando a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado masacró a cientos de mexicas durante una fiesta. Cortés regresó a Tenochtitlán y obligó a Moctezuma a calmar a los aztecas, pero estos lo apedrearon y Moctezuma muere. A este suceso se le conoce como la Noche Triste. Cortés reestructuró sus estrategias en base a las alianzas con los tlaxcaltecas. Cortés sitia a Tenochtitlán, dejando a la ciudad sin recursos de agua ni comida. A principios de 1521, Cuitláhuac es nombrado el nuevo Tlatoani, pero muere de viruela. Cuauhtémoc es nombrado el sucesor. El 13 de agosto de 1521, tras la captura de Cuauhtémoc, se consuma la conquista. La Nueva España. En 1527 se establece la primera audiencia para gobernar a la Nueva España, pero esto no ayudó. El emperador Carlos V determinó finalmente la fundación del virreinato. Una segunda audiencia fue creada con la participación de Vasco de Quiroga. Y en 1535 se funda el virreinato con Antonio de Mendoza como el primer virrey. Algunas instituciones que apoyaban al gobierno virreinal eran el Real Consejo de Indias. Se establece para la administración de las colonias, dictaba leyes y supervisaba a otros organismos. La Real Audiencia era un consejo integrado por varios miembros que asesoraban al virrey. La Casa de Contratación de Sevilla era la encargada de otorgar permisos a expediciones y de regular el comercio. Las Capitanías Generales. Estas eran territorios de avanzada militar. Gobernaban una autoridad militar y eran territorios casi autónomos al virrey. Dentro de la estructura económica y social se da el mestizaje. A esto se le conoce como sociedad de castas. Era un sistema de diferencias raciales que sustentaba el privilegio para unos cuantos. El orden de castas era peninsulares o españoles, criollos o hijos de españoles, mestizos, español con indígena, indígenas y negros, entre otros. Otro aspecto de la sociedad eran las encomiendas, que fueron establecidas en beneficio de los conquistadores. La encomienda consistía en otorgar tierras de cultivo para el encomendadero, así como trabajadores. El encomendador tenía el deber de promover la evangelización de sus trabajadores. El quinto real era la quinta parte de la riqueza obtenida en la Nueva España y pertenecía a la corona española. El diezmo era una obligación tributaria de los particulares con la Iglesia y correspondía a una décima parte de la riqueza. La educación de la Nueva España siempre estuvo en manos de la Iglesia. En 1551 se fundó la Real y Pontificia Universidad de México,
Autores para recordar. De la conquista. Hernán Cortés y sus cartas de relación. Bernal Díaz del Castillo, que escribió La real y verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Fray Bernardino de Sahagún, autor de Historia General de las Cosas de la Nueva España. Fray Bartolomé de las Casas escribió su Historia de las Indias. Del Virreinato. Alonso de Molina escribió el vocabulario castellano. Francisco Javier Clavijero con la antigua historia de México. Francisco Javier Alegre escribe la historia de la Compañía de Jesús. Sor Juana Inés de la Cruz, poemas y sonetos. Juan Ruiz de Alarcón, que escribe Las paredes oyen, entre otros libros.